Estimados alumnos, espero se encuentren muy bien. Vamos a continuar en este video nuestro curso de antropología filosófica. En este video habremos de hacer una revisión de las ideas más importantes en antropología filosófica de dos figuras, una de ellas Helmut Plessner y la otra de ellas Arnold Gehlen. Estas dos figuras que hemos de revisar en esta ocasión son, junto con Scheler, los principales promotores, por decirlo así, a principios del siglo XX, de la necesidad de robustecer o de perfilar la antropología filosófica como una disciplina en sentido genuino que tendría que tener un lugar destacado en el canon de los saberes filosóficos. Nosotros estuvimos revisando en los tres últimos videos los planteamientos de Max Scheler en el puesto del hombre en el cosmos, y en esta ocasión he de revisar, bueno, primero que nada, en relación con las figuras que nos ocupan, primero me ocuparé con Helmut Plessner y sobre todo esta obra suya, Los estratos de lo orgánico y del ser humano. Bueno, aquí la tengo en su versión alemana, Die Stufen des Organischen und der Mensch, una obra que aparece en 1928, en el mismo año en que apareció la conferencia de Scheler de El puesto del hombre en el cosmos. Sin embargo, esa conferencia se sostuvo antes del 28, esa conferencia de Scheler, y de hecho Plessner y Scheler interactúan un tiempo en la Universidad de Colonia como colegas. Entonces, eso da pie para que, o dio pie para que Plessner pudiera familiarizarse con el planteamiento antropológico de Scheler, y en algunos momentos, como veremos, mostrará una distancia, tomará un posicionamiento un tanto crítico frente a algunas de las ideas de Scheler. Es decir, repito, aunque estas dos obras aparecen el mismo año, Plessner sí y es el año de la muerte del propio Scheler, como ya indicábamos, Plessner tuvo oportunidad de familiarizarse con los planteamientos del fenomenólogo alemán Scheler. Bien, bueno, digamos algunas cosas acerca de el trayecto intelectual de Plessner. Habría que decir que Plessner es un autor con una formación bastante interesante y profunda en biología, en ciencias de la naturaleza. Esa es de hecho su primera formación, y después llega hacia la filosofía, ¿no? Y ya va a dedicar su trayectoria académica en ese rumbo, pero es de destacar ese aspecto. Plessner ocupa cátedras, bueno, estudia primeramente en Heidelberg y después ocupa cátedras y posiciones académicas en Colonia, después en Groningen, en Holanda. Se tuvo que desplazar de Colonia hacia allá debido al advenimiento del movimiento del nacionalsocialismo. Estuvo entre el 39 y el 42 en Groningen. Sin embargo, con la llegada, justamente con la invasión nazi hacia Holanda, pues ya no pudo continuar su actividad docente. La misma se vio interrumpida mucho tiempo. Ya después de la guerra pudo volver a Alemania, retomar actividades en la Universidad de Göttingen, y después realizar algunos ejercicios académicos en Suiza, donde habrá de permanecer hasta el final de sus días, hasta 1985. Bien, otra obra importante
de Plessner, además de la que ya mencioné, es la unidad de los sentidos, líneas fundamentales de una estesiología del espíritu. Otra obra interesante de Scheler es El poder y la naturaleza humana y La risa y el llanto. Sin embargo, como dije, me voy a centrar en la de los estratos del orgánico y del ser humano, obra de 1928. Bueno, al igual que Scheler, Plessner tiene la idea o tiene el propósito de desarrollar una antropología filosófica que escape a varias de las aporías o concepciones fundamentalmente dualistas que se venían ensayando desde la modernidad a partir de Descartes. Tiene o comparte esa intuición o esa aspiración con Scheler, sin embargo, a juicio de Plessner, pues Scheler sigue siendo alguien muy metafísico, ¿no? Con esta noción de espíritu que parece tener un carácter sí, bastante metafísico, especulativo, y que sería difícil armar o entender exactamente la noción de subjetividad a partir de ella, en la apreciación de Plessner, por lo cual él va a seguir un camino distinto. Va a tener la misma intención que Scheler repito, de eliminar el dualismo y sobre todo de diferenciar al ser humano en contraposición o distinguirlo pues de las plantas y de los animales, pero la estrategia que va a seguir para ello es un tanto distinta. La noción principal de la antropología de Plessner es la noción de posicionalidad, Positionalität en alemán. Esa es, digámoslo así, su concepto clave. Con ella define Plessner la estructura fundamental de los seres vivos, diferenciándose de ese modo lo viviente frente a lo no viviente. Lo no viviente está en un lugar determinado como resultado de fuerzas extrínsecas a él. El lugar ocupado por los objetos no vivientes no depende de lo que ellos son, sino son factores exteriores que determinan su lugar, por decirlo así. Eso contrasta con la posicionalidad de los seres vivos en la apreciación de este autor, porque un ser vivo está allí no porque lo han puesto, sino como resultado de su estructura interna, de su estructura más propia. Es el lugar en el que está exigido, está reclamado por una contextura interior. Es la vinculación de lo viviente a un lugar debido a su estructura interior. Y nosotros veremos, anticipo esto, que la posicionalidad del ser humano es bastante específica. Es decir, no será la posicionalidad de la planta y del animal, sino que tendrá un tono o un carácter de una índole particular. Bien, revisemos un poco como lo hicimos en el caso de Scheler, las caracterizaciones o los atributos con los cuales Plessner describe tanto la vida vegetativa como la animal. Bueno, en relación con la posicionalidad de la planta, esta tiene una organización abierta. Esto significa que todo lo que es la planta es su comunicación con el mundo. Su ser es centrífugo y está orientado a ponerse en comunicación con su entorno. Es todo ósmosis y salida hacia su entorno. Y su encaje en el mundo tiene un carácter
inmediato, es decir, tiene inmediatamente encajadas, en palabras de Plessner, sus raíces en la tierra y posee una especie de mismidad, ¿no? La siguiente caracterización interesante o relevante sería la del animal, que en comparación con la planta tiene una organización cerrada en sí, aunque en comunicación con el mundo. La planta, dice Plessner, puede verse en cierto modo como el mundo en sí, ¿no? O sea, como parte de como parte de esa estructura, ¿no? Y la estructura, en el caso de lo animal, es el animal más el mundo. Es ya un individuo frente al mundo. Un árbol no se mueve de donde está y tiene, por decirlo así, un aquí interior frente a un ahí exterior. Esto es, no está tan abierto y tan patente a lo inorgánico, tan en inmediatez con la tierra y las sustancias químicas, ¿no? Por otra parte, ¿no? El animal tiene, aunque tiene cierta subjetividad, de acuerdo con Plessner, no posee conciencia, no sabe de sí mismo, ¿no? Nosotros también veíamos esta idea con Scheller de que, por ejemplo, el animal no es dueño de su propia existencia. Tiene conciencia de sí y del mundo, pero no es una conciencia refleja. ¿No es? ¿Qué significa de reflejo? En este sentido, que puede volver sobre sí, ¿no? Se trata de una autoconciencia, en palabras de Plessner, en primera potencia, pero sin reflexividad. Y aquí, vamos a decirlo así, tenemos lo siguiente. Tienen un vivir, tanto las plantas como los animales, un vivir céntrico. Es decir, están centrados en su mundo, ¿no? El animal se desplaza, como dijimos, tiene un aquí físico y un ahí interior, pero no problematiza su relación con el mundo. La condición de posibilidad, pues, de su vivencia en el mundo, satisfecha, es la falta de conciencia refleja. Es decir, el animal vive pleno, no está, por decirlo así, en su situación, pero no se sabe como un sujeto dentro de una situación. Eso sería como algo a tener en consideración. Y eso contrasta ostensiblemente con lo que podríamos decir en relación con el ser humano, porque el ser humano no tiene una posicionalidad céntrica como la tiene la planta y como la tiene el animal, ¿no? Sino que su posicionalidad es excéntrica, es decir, está por supuesto en un lugar físico, pero a su vez el ser humano anticipa situaciones, vislumbra escenarios, tiene un lugar intermedio, por decirlo así, entre su propia conciencia, su propio ser, su propia interioridad y el mundo externo, lo que lo circunda, lo que lo rodea. Es decir, lo propio de lo humano es moverse en esa región intermedia, repito, entre los estímulos, los objetos, las sensaciones y la propia subjetividad, los pensamientos, las emociones, los recuerdos, las fantasías, etc. ¿No? Eso es aquí importante, ¿no? El hecho de que el ser humano posea una posicionalidad excéntrica. El ser humano vive la posicionalidad de modo reflejo. Y, ¿no? Leo unas palabras directas del propio Plessner. Se experimenta como centro mismo de su posicionalidad sensible orgánica
y por esto desborda su posición y sale de su centro. Es decir, es excéntrico o, dicho de otra forma, está fuera de sí, ¿no? Esté fuera de sí no quiere decir como está loco, ¿no? O sea, nosotros utilizamos esa expresión para decir alguien está fuera de sus cabales o está fuera de sí, para indicar que está loco. En el caso de Plessner, esta expresión tiene su sentido únicamente en recalcar que estamos arrojados a posibilidades en virtud de ese posicionamiento que podemos tener de modo consciente, tanto frente al mundo exterior como frente a nuestro mundo interior. De ciertas vivencias, de pensamientos, de fantasías, de imaginaciones, de ocurrencias, etc., ¿no? O sea, uno puede posicionarse, por ejemplo, respecto a la propia afectividad. Quiero sentir esto que siento, deseo desear esto, ¿no? O sea, esa especie de desdoblamiento que ya veíamos en Scheller, pero aquí esto está, repito, perfilado con otro vocabulario, con otras categorías. También juega aquí un, eh, un papel central, ¿no? El término excéntrico, nos dice Plessner, guarda relación con la forma céntrica de la vida que se manifiesta de un modo ascendente en los vertebrados y subraya la doble naturaleza del hombre, el cual, a la vez que permanece en el ámbito zoológico, lo sobrepasa. Es decir, Plessner, aunque es un biólogo, nos dice un biólogo de formación, aunque aquí ya está haciendo filosofía, nos dice explícitamente que el hombre o el ser humano sobrepasa la dimensión zoológica. Sigo leyéndolo. No hay que concebir de una manera estática su naturaleza. Implica más bien el encaje del cuerpo vivido con el cuerpo orgánico, ¿no? Encaje que tiene que ser vivido y realizado continuamente. Esta distinción volveré a ella, ¿no? Porque es interesante lo que dice el autor respecto de la relación que podemos tener en virtud de ser seres con cuerpo, ¿no? Podemos posicionarnos incluso de dos maneras diferentes respecto a nuestro cuerpo. Sobre ello quiero reparar un poco más adelante, pero conviene tener eso en el imaginario, y las dos nociones básicas en este sentido son experimentarse como un ser que tiene cuerpo y un ser que es cuerpo, ¿no? Ese desdoblamiento para Plessner es constitutivo de lo que somos, ¿no? Ver algo como parte de un cuerpo vivido y otra parte verlo como un organismo en el cual como uno de repente está montado cuando hace una especie de reflexión. Pero bueno, a eso volveré un poco más adelante. Un fenómeno, por ejemplo, que Plessner subraya de una forma muy interesante, ¿no? Por desgracia no tengo ese material en electrónico, si no podría hacérselo llegar, o bueno, buscaré alguna manera de convertir algún pasaje de eso en PDF, pero es muy interesante lo que dice Plessner acerca de la risa y el llanto, ¿no? Porque las manifestaciones específicas de la risa y el llanto, vamos a decirlo así, nos dice Plessner, reflejan de una manera particularmente clara esta posicionalidad específica del ser humano. Sobre estos dos fenómenos, la risa y el llanto, nos dice el autor,
no se discute si la risa y el llanto son monopolio del hombre, sino cómo lo son. El fenómeno de la risa y el llanto nos descubre la especial relación del hombre con su cuerpo, no tanto del alma con su cuerpo, como insiste él, sino del hombre con unidad con su cuerpo. La risa y el llanto, dice Plessner, manifiestan una incalculable emancipación del proceso corporal respecto a la persona. En esta desproporción e independencia sospechamos lo propiamente revelador del fenómeno. En ninguna otra forma, ¿no? Esto es una aseveración muy tajante, ¿no? Muy concreta, pero radical. En ninguna otra forma de manifestación se descubre la secreta composición de la naturaleza humana con más inmediatez que en la risa y el llanto. ¿Por qué serían particularmente relevantes la risa y el llanto? Bueno, de alguna forma, por ejemplo, en relación con el llanto, o sea, vemos que pues, algunos animales, por supuesto, tienen una desazón, pueden incluso lagrimear, o pueden tener gemidos, o pueden tener congoja, pero no es el mismo tipo de congoja específica que tiene el ser humano, ¿no? Es decir, el animal siente sobre todo dolor, insatisfacción cuando no ha comido, cuando, repito, se ha lastimado, lo han lastimado. El animal puede mostrar una congoja. Pero, por ejemplo, ¿no? Aquellos fenómenos relacionados con la melancolía, con la nostalgia, con echar en falta a alguien, con cierta desesperación, con cierta frustración, pues eso nos habla de una forma particular de leer el mundo, de leer por completo o por entero nuestra circunstancia, que repito, no encontraríamos por parte de los animales. Con la risa pasa un poco lo mismo. Bueno, tenemos animales como las hienas, ¿no? O los chimpancés que parecen reírse, pero vamos, ¿no? Eso parece más, bueno, en las hienas parece eso más como su estado inmediato, o sea, como un ruido que hacen inevitablemente, y con ciertos chimpancés, bueno, encontramos, sí, en efecto, como una sorpresa, como una alegría, pero el fenómeno de lo chusco o de lo insospechado, algo que de repente fragmenta por completo una expectativa previa que ya se tiene, bueno, eso difícilmente lo vamos a encontrar en otro lugar y tiene que ver nuevamente con esta idea de el ser humano fuera de su centro, fuera de un lugar determinado, y vislumbrándose continuamente en nuevas posibilidades, en nuevos escenarios, en nuevos hábitats, aunque sean simbólicos o de pensamiento, donde él podría en un momento dado visualizarse, incluso coadyuvar a que estos escenarios ocurran o se manifiesten. Entonces, repito, lo característico de la vida para Plessner es la posicionalidad. Los seres inanimados o no animados están en el lugar en el que están por causas extrínsecas, mientras, como podrían ser las leyes de la física en general, mientras que los seres orgánicos están posicionados en un lugar en virtud de su estructura. Pero a su vez, la relación del ser humano con su lugar, vamos a decirlo así, tanto espacial como temporal, es siempre refleja, ¿no? Es siempre puesta
bajo una especie de mediación, bajo una especie de interrelación entre lo interno y lo externo. Ámbitos que continuamente se están alimentando o nutriendo de una determinada información. Bueno, hay tres leyes, ¿no? Vamos a ponerlo así. En virtud de este carácter excéntrico del ser humano, es que se derivan tres particulares principios, de acuerdo con Plessner, ¿no? Tres particulares notas, todas ellas vinculadas con este fenómeno de la excentricidad, pero de alguna forma tiene el carácter de leyes, tal como las entiende el autor, ¿no? Y me parece, ¿no? Ahorita que volví a mencionar la palabra, me parece importante hacer una aclaración, ¿no? Cuando estamos hablando aquí de excéntrico, de ninguna forma esto alude a un carácter raro, ¿no? Cuando hablamos de alguien excéntrico, como alguien que se viste de una forma poco convencional, que actúa de forma poco convencional, eso no tiene nada que ver aquí, ¿no? O sea, hay que eliminar por completo esa acepción de lo excéntrico cuando estamos hablando de Plessner, ¿no? Y cuando hablamos de la antropología de Plessner, lo que juega un papel o lo que juega un rol es esta idea de que podemos posicionarnos frente a nuestro lugar en virtud de ese lugar medio en el cual recurrentemente contrastamos lo que ocurre en nuestro entorno con lo que imaginamos, vislumbramos, sentimos, ¿no? Siempre podemos como dislocar la perspectiva desde donde estamos situados, ¿no? ¿Por qué veo lo que veo? ¿Por qué siento lo que siento? ¿No? Tengo este estímulo, pero ¿qué significa este estímulo? Este estímulo es bueno, malo, debo promover su duración, debo interrumpirla. Es decir, todas esas consideraciones nos hablan de un lugar intermedio en el cual habita el ser humano por su propia índole, por su propia naturaleza. Y aquí me parece, vamos a decirlo así, conveniente, antes de entrar en lo particular sobre estas tres leyes relativas a la posicionalidad excéntrica del ser humano, me parece importante subrayar el hecho de que para Plessner la antropología debe ser una especie de disciplina mixta. Esto es, debe de tener una base empírica, por decirlo así, observable, manifiesta, y donde justamente las ciencias naturales pueden realizar muchos aportes, pero por otra parte, la perspectiva en primera persona es también fundamental, ¿no? Es decir, la perspectiva autoconsciente, qué vivencio, qué experimento yo, eso pues no lo puede medir ningún aparato como tal, ¿no? O sea, un aparato quizás, ¿no? Una resonancia magnética puede medir, o un encefalograma puede medir mi actividad cerebral, pero ¿qué significa experimentarme, sentirme, vivirme, concatenar yo determinadas experiencias, ciertos juicios? O sea, vamos a decirlo así, un poco caricaturescamente, ¿no? Pero el encefalograma puede detectar dónde está la actividad cerebral, pero no nos da un input de qué significa o cómo es experimentada propiamente por un centro que sería, repito, la autoconciencia. Bueno, entonces ese es el carácter doble
que al final del día debe de tener esta disciplina, de acuerdo con Plessner, y es en virtud de ello que me gustaría justamente hacer ya una especie de contraste entre lo que sería la antropología de Scheller y la antropología de Gehlen, ¿no? Un autor que todavía no hemos visto, pero que nos habrá de ocupar, ¿no? Scheller, de alguna forma, nos ponía un planteamiento fenomenológico, de acuerdo con Plessner, pero eso es incompleto sin una teoría empírica o con un apoyo en las ciencias naturales. Bueno, en cierta medida la crítica es un poco injusta porque si uno lee El puesto del hombre en el cosmos, creo que algunos pasajes de lo que les leí sí apuntan a ello, pues Scheller sí conocía cuestiones de ciencia natural, aunque posiblemente no en el mismo grado, no en la misma especialización que Plessner. Pero bueno, Plessner le recrimina a Scheller de alguna forma tener todavía una perspectiva muy, muy metafísica de lo que es la mente, ¿no? O sea, el principio, vamos a decirlo así, de distinción entre el animal y el ser humano venía por esto del espíritu, ¿no? Una especie de principio metafísico muy particular. Ese tipo de teoría donde se subraya algo únicamente a partir de la propia experiencia, la propia vivencia o un método exclusivamente fenomenológico, a Plessner le parece insuficiente o inacabado. Y una teoría completamente organicista, material, empírica de lo que es el ser humano sería también insuficiente porque no toma en cuenta a la primera persona, ¿no? ¿Qué significa para mí tener tales o cuales experiencias, tales o cuales vivencias? Eso no estaría como tal destacado o recogido en una teoría de esta índole, que va a ser una teoría más o menos como la que Arnold Gehlen va a plantear, aunque tendrá también sus propias particularidades. Gehlen escribe después de Plessner, así que no es que Plessner esté ya discutiendo críticamente, al menos en esta obra del 28 con Gehlen, pero sí, ya había otros ensayos, otros intentos de reducir el estudio del hombre a la etnografía, a la antropología cultural, pues no, más bien étnica, ¿no? En fin, casi casi como algo propio, repito, de las ciencias empíricas, y esto sería, a su entender, algo que sería un error metodológico, ¿no? Sino que habría que siempre tomar en cuenta dos perspectivas o dos ángulos. Bueno, les voy a leer las tres leyes o mencionar las tres leyes de la excentricidad y comentar o decir algo en relación con cada una de ellas. La primera sería la ley de la artificiosidad natural. Que eso de artificiosidad natural es una forma de traducir un concepto que sería Künstlichkeit en alemán, que Kunst significa simplemente arte, ¿no? No un arte como necesariamente una bella arte, en el sentido de las bellas artes, sino que podría ser una técnica en un sentido amplio, ¿no? Nos dice Plessner, el hombre solo vive naturalmente si organiza artificial y culturalmente su vida. No puede sostenerse biológicamente si no se crea y construye una vida artificial. El hombre, si se deja llevar por los impulsos biológicos y naturales, muere y corre el peligro de destruirse. El mundo natural del hombre, por tanto, es el mundo cultural, ¿no? Y aquí, repito, aunque es un autor que nos va a ocupar más bien después, yo decía que en este mismo video, viendo ya la duración que llevamos con lo estoy poniendo un poco en tela de juicio, ya veremos un poco más adelante, pero bueno, les anticipo, ¿no? Para Gehlen, la dimensión cultural del ser humano pareciera ser
que tiene no solo su origen en la biología, sino que la temática de la cultura es la propia biología en un sentido especial, ¿no? Es decir, la cultura es como una especie de proyección o reelaboración de problemas estrictamente biológicos, de acuerdo con Gellén, ¿no? Y por cultura me refiero aquí no solo lo que entendemos habitualmente como ir al museo, ¿no? Ir a apreciar una obra de teatro, lo que sea, sino vivir en casas, ¿no? Eso es artificial en este sentido, ¿no? O sea, las casas no están ahí por naturaleza, ¿no? Los coches, pues son parte de una cultura, entendiendo por ello cultura como aquello que es parte del entramado de lo artificial que rodea al ser humano. Bueno, para Gellén, esa dimensión cultural o de la artificiosidad, ¿no? Donde vamos al supermercado, bueno, ahorita es más difícil, ¿no? En esta situación específica, pero pues no tenemos que ir a cazar propiamente, sino que vamos más bien, bueno, quien caza, caza por gusto, ¿no? O a pescar, o al menos en la vida en la ciudad, por ejemplo, pues más bien nos acostumbramos a que comer significa ir al supermercado o llamar a alguien a que nos traiga algo, o sí, o ir al supermercado, cocinarse uno algo, pero vamos a decirlo así, eso de ninguna forma pues es nuestro hábitat natural, pero en cierto sentido sí es nuestro hábitat porque sin una especie de entramado de esta naturaleza estaríamos muy desprotegidos, ¿no? Pero en Gellén, repito, todo eso es una trama biológica como en un nivel de alta sofisticación. En Plessner, él no entiende esta relación en estos términos entre biología y cultura. La temática cultural no es ni tiene que ser biológica, sino que se trata de dos niveles, biología y cultura, que son autónomos en cierta medida. La biología es condición de posibilidad de la cultura, esto es evidente, ¿no? Pero la cultura tiene una temática suprabiológica y no tiene que orientarse ni estructurarse de cara a lo biológico. Este mundo natural, cultural es la historia y la historia de la cultura es la historia natural del hombre. Bien, eso en relación con la primer ley de la excentricidad que nos habla Plessner, que repito, básicamente una idea aquí fundamental es que biología y cultura tienen cierta independencia. La cultura obviamente tiene cierta relación con nuestra biología. Repito, no puedo hacer aquí suficiente énfasis de que cultura tiene que ver aquí con estas prácticas y organizaciones sociales, como ir al supermercado, como el lenguaje mismo, como vivir en casas, cómo tener ciertos medios de transporte, en fin, todo aquello que es parte de la construcción del ser humano y el mundo en el que habita, todo eso no dado por naturaleza, sino construido por el hombre, es cultura en este sentido antropológico. No es esto, repito, reductible con ir al museo o con ir al teatro, ¿no? Entonces, hay una autonomía entre estos ámbitos relativa, ¿no? No es que sean completamente independientes, pero tampoco es que, por ejemplo, la biología condicione enteramente la trama de la cultura, como sí parece ser indicado o pareciera ser como la consecuencia natural de la teoría de Gellén tomada muy literalmente. Bien, la segunda ley es la ley de la inmediatez mediada, ¿no? Que aquí, de alguna forma, Plessner se manifiesta como
heredero de la tradición hegeliana, ¿no? Por lo que voy a decir, ¿no? Porque Hegel es, de alguna forma, aquel que subraya más siempre este carácter de que todo es sujeto, en última instancia, a una suerte de mediación. A ver, me explico, ¿no? Nosotros nacemos y nos insertamos en un mundo de ciertas prácticas, de ciertas conductas y de ciertas instituciones, ¿no? Y parece eso arropar toda nuestra vida, y darle una dirección y un sentido. Pero llega un momento en el cual tomamos una distancia frente a todo esto, ¿no? Generalmente es como en la adolescencia o quizás la niñez más tardía, la adolescencia, ¿no? Críticamente esto en la juventud, donde nos cuestionamos el porqué de las cosas, por qué tendrían que funcionar así. No habría otra manera de que las cosas se desarrollaran, se desenvolvieran, etcétera. No podría ser todo esto diferente. Entonces, de alguna forma ahí se da una especie de desarraigo, se da una especie de rompimiento. Uno se da cuenta que habría otras posibilidades, ¿no? Y que todo podría ser repensado, absolutamente todo. El arte, la religión, la política, en fin, todas estas esferas que nos cobijan podrían ser sujetas a cambios, transformaciones, revoluciones, varios cambios radicales podrían llevarse desde muy a fondo. Y ahí entonces los seres humanos se ven en una encrucijada, ¿no? Retomar lo que se ha hecho o hacer un cambio. Pero lo que no puede hacer el ser humano es volver sin más a la naturaleza, ¿no? Entregarse a un lugar donde nunca propiamente ha habitado, ¿no? Es decir, nosotros no podemos decir volvamos al estado de naturaleza sin más, porque, pues, cuando estuvimos ahí, ¿no? ¿En qué consiste específicamente, más allá de balbucear, más allá de tener apetitos muy, muy primarios, ¿no? Todo esto, vamos a decirlo así, va marcando de un modo muy específico nuestra interpretación, ¿no? La cultura, la sociedad, la civilización que nos arropan. Y claro, podemos tener una especie de crisis, podemos cuestionarnos sobre la pertinencia de ciertas prácticas, de por qué las cosas deben ser llevadas de tal o cual modo, pero lo que no podemos es quedarnos ahí, ¿no? Tenemos que seguir replicando un mundo cultural, social, para seguir desenvolviéndonos, para poder seguir llevando adelante nuestras vidas. Entonces, aquí lo que Plessner sugiere es que inevitablemente, ya sea que repliquemos nuestra cultura, que la sometamos a ciertas transformaciones o la renovemos radicalmente, lo que no podemos es no vivir sin ese entramado social, práctico, institucional, ¿no? Es decir, se da una especie de rompimiento un poco a la Hegel y después tengo que reapropiarme o volverme a cobijar por todo ese mundo, ya viéndolo, si quiere verse así, transformado, actualizado, depurado, pero lo que no puedo quedarme es sin ese mundo, ¿no? Sin esas instituciones, prácticas, códigos, ¿no? Que, vamos a decirlo así, nos arropan. Esto nos lleva a, vamos a decirlo así, dos de los tópicos perennes en antropología filosófica. Esto ya lo hemos visto una y otra vez, innumerables veces, me atrevería a decir, con varios de los autores que nos han ocupado en nuestro curso. Naturaleza y cultura, entendiendo por cultura este sentido amplio. ¿Qué es lo mejor en el ser humano? Su naturaleza
o su cultura. Bueno, en alguna medida esa dicotomía es falsa. Eh, ¿Por qué? Porque no hay una naturaleza eh, pura, absoluta, benigna, a la cual podamos regresar, ¿no? Sino que ya todo en el ser humano siempre está mediado por códigos, instituciones, por conductas validadas intersubjetivamente, y nunca nos vamos a poder librar de eso, ¿no? Este, cada sociedad en algún momento dado se ve confrontada, de acuerdo con Plessner, ante esa encrucijada de seguir llevándose, seguir adelante con los paradigmas y modelos heredados o transformar los que ya se tienen, pero necesitamos un asiento, ¿no? Necesitamos un lugar que de alguna manera cobije donde nos movemos, ¿no? Es decir, precisamente cierta parte de, pues no sé, de nuestra estructura más habitual, ¿no? Nuestras prácticas más cotidianas, vienen dadas por esto, ¿no? Podría ser que la hora, de alguna forma, del desayuno, de la comida y la cena, incluso hablando de las cosas más pedestres, si se quiere ver así, todo eso podría en algún momento dado cambiar, pero lo que no podría cambiar son las necesidades de energía y de alimento de los seres humanos. Y estaríamos en un gran trance, ¿no? Esto luego pasa, ¿no? Dicho esto anecdótico, que luego uno va a otro país y se da cuenta que la cena no es a la misma hora que es en México, ni tampoco el desayuno, ni la misma cantidad de comida, ¿no? En una y otra merienda, pero en cualquier caso, esto es necesario, ¿no? Y esto le da cierto orden a la vida. Imagínense si, pues nos planteamos que todo esto se tiene que discutir desde cero cada día, desde cuestiones tan básicas de la alimentación hasta las cosas más sofisticadas sobre el Estado, la familia, la sociedad, etcétera. Bueno, nos volveríamos locos, ¿no? Entonces, puede haber renovaciones, se pueden poner cosas en tela de juicio, pero lo que no podemos quedarnos es desamparados de esto, ¿no? Y aquí quizás valga la pena volver a hacer otro contraste eh, entre Scheller y Plessner, porque Scheller, bueno, nosotros aludíamos a esto como en el carácter más general de su pensamiento, pero Scheller tiene la idea de que hay algo así como valores eternos, ¿no? O sea, su ética material de los valores parte del presupuesto, parte de la consideración de que existe algo así como valores absolutos acerca de lo placentero y lo no placentero, lo útil y lo inútil, como decíamos, lo noble y lo abyecto, lo bello y lo feo, lo sagrado y lo profano, ¿no? Las categorías esenciales, los valores esenciales de los que habla Scheller en su ética. Y todo esto, sin embargo, ¿no? O sea, a juicio de Scheller, es siempre redescubierto de forma distinta por cada civilización y por cada cultura. Es decir, ciertos valores adquieren un predominio o son más convalidados o más arropados por una serie de seres humanos en algún momento histórico, cultural, concretos, pero esos valores ya están como prefijados, por decirlo así, en la estructura del cosmos. Bueno, en Plessner no puede haber nada más alejado de la realidad. A ver, necesitamos siempre recrear, repensar, reconfigurar, pero en realidad esto es creación y productividad humana. No hay ninguna especie de asidero absoluto, ¿no? Bueno, cabe decir que la teoría
de Plessner, o bueno, que Plessner en lo personal era ateo, ¿no? Y que no tenía consideración respecto a cuestiones en lo personal o en lo que atañía a su persona, carácter religioso, o sea, no tenía en particular consideración aquellas cuestiones, aquellas problemáticas, eh, y se deja ver eso en alguna forma, con este punto en específico de que no habría como un absoluto o nada inamovible a lo cual habría que, o a lo que se tendría que apelar, pero sí es un hecho de que el ser humano tiene que producir normas, estándares, valores para conducir su vida. Estos siempre van a ser relativos a circunstancias, a coyunturas, sí, situaciones, circunstancias, coyunturas. Necesitamos sí o sí apoyarnos en algunas visiones de este tipo, pero estas no van a ser ni eternas, ni incambiables, ni prescritas para toda civilización o todo momento. Nada más lejano a la realidad, ¿no? Yo creo que eso podría discutirse, ¿no? No estoy diciendo que la teoría de Plessner sea falsa, aquí me permito cierto comentario al margen, ¿no? Pero uno de los temas que habíamos puesto como muy relevante, sobre todo en el inicio de nuestro curso y también cuando vimos a Kant, ¿no? El tema de la dignidad humana, los derechos humanos, etcétera. Bueno, si no hubiera cosas objetivas en el mundo, vamos a decirlo así, a las cuales apelar, pues entonces efectivamente todo lo que queremos incluir en dignidad y derechos humanos es una cuestión únicamente de consensos o de arbitrariedad, o sujeta al relativismo, ¿no? Una antropología filosófica tiene que confrontarse sí o sí con dicha problemática, con dicha cuestión, ¿no? Y bueno, claramente el modelo que nos sugiere o que nos propone Plessner iría en la dirección de sugerir que todo esto tiene un carácter o cierto sentido de constructo, que puede ser un constructo muy útil y muy necesario por la circunstancia, por nuestra historia, por todo aquello que hemos heredado del pasado. Puede ser eso todo muy cierto y muy pertinente, pero no habría que pensar, repito, y ahí la diferencia entre Plessner y Scheller, desde el lado de Plessner no habría que pensar que esto tiene un lugar inscrito eternamente en el cosmos o en nuestras conciencias o en la naturaleza humana, sino que esto siempre ha respondido a estas configuraciones o necesidades que tiene el ser humano de pensar su lugar en el mundo, su interacción común, vigilar una especie de lugar compartido donde el cual sea posible habitar. Bien, la tercera ley está muy relacionada en realidad con todo lo anterior, es la ley del lugar utópico del hombre. El adjetivo utópico, Plessner lo entiende en el sentido etimológico griego. Utópico equivale a no tópico, no lugar. El lugar del hombre es su no lugar, su no tener lugar. El lugar donde el hombre está sentado, definitiva y naturalmente instalado, no es ningún lugar. El hombre alcanza su lugar con la autoconciencia, objetivación del yo. El animal o el hombre con existencia centrada, ingenua, vive la relación yo-mundo sin problemas. En cambio, la autoconciencia va a la trastienda y genetiza o problematiza incluso su yo. Es lo que hace también Freud, ¿no? Cuando estudia la arqueología de la personalidad y las dimensiones de lo inconsciente. En esta operación de conciencia, el hombre se dirige también a la trastienda del mundo, donde creía que se situaban las esencialidades lógicas, jurídicas, morales, religiosas, etc., ¿no? Es decir,
necesariamente, y aquí me parece, se establece un vínculo indirecto entre Plessner y, por ejemplo, Heidegger, ¿no? En el lenguaje de Heidegger podríamos decir que somos también proyecto, ¿no? En el sentido de que estamos anticipando también posibilidades, circunstancias futuras, reinventarnos, reconfigurarnos, y en esa medida estamos siempre habitando también en un no lugar. Es decir, por supuesto, en el mundo cultural, social, político en el cual nos desarrollamos, tenemos que ceñirnos a ciertos paradigmas, aun cuando estamos obrando ya desde este momento en su cambio. Pero esto también tiene que estar dirigido con una visión incesante hacia futuro, de hacia dónde queremos llegar, ¿no? O sea, relacionado con el concepto, la noción de utopía está también pues la noción de futuro sí o sí, ¿no? O sea, la utopía, por definición, nunca se llega, ¿no? O sea, nunca estamos ahí, ¿no? O sea, cuando llegamos a ella, vemos en ese instante que ya hay que cambiar cosas, ¿no? Cuando se llega a aquello que vislumbramos o anticipamos, nos damos cuenta de nuevas problemáticas que no advertimos, de nuevas circunstancias que no contemplamos y que es necesario reestructurar y reorganizar el todo para efectivamente alcanzar nuestras metas y nuestros objetivos. Entonces, eso es lo que está de fondo aquí con el tema, repito, de lo utópico, ¿no? Con nuestra proyección a futuro, con el intento precisamente de llevar nuestra cultura, nuestra sociedad, nuestra política a un lugar todavía inexistente y que siempre estamos en ese horizonte de sentido, ¿no? Aproximándonos a un lugar que, si de hecho lo alcanzamos, al momento de alcanzarlos, pues no es que lleguemos a cruzarnos de brazos y simplemente nos decidamos a relajarnos y gozar de la vida, sino que al contrario, advertimos nuevas circunstancias o cosas que tenemos que hacer para asegurar lo ya logrado y sobre todo para buscar promover nuevos fines, nuevas metas que en ese momento específico ya juzgaremos o valoremos como importantes. Bien, todo esto da lugar, dicho sea de paso, a una interesante obra sobre, digámoslo así, el horizonte político del ser humano, ¿no? Que esto está en el poder y la naturaleza humana, ¿no? Que tiene que ver precisamente con el hecho de que cuando ejercemos el poder, nos damos cuenta de nuestras limitaciones, ¿no? Es decir, Plessner lo que desarrolla en esta obra del poder y la naturaleza humana, que es como una especie de antropología política, es que el ser humano busca siempre el poder, ¿no? Es una apertura creadora, nos dice Plessner, y se halla en continuo riesgo y lucha, ¿no? Así como en él se da una radical excentricidad, también se da una bipolarización en la relación con los demás, relación dialéctica entre lo conocido y lo extraño, entre el amigo y el enemigo, ¿no? Es decir, los seres humanos, ¿no? Parte de esta teoría, una aplicación, por ejemplo, de esta teoría antropológica de Plessner, es que, y esto, por ejemplo, también lo va a decir un teórico de la política de esta misma época llamado Carl Schmitt, ¿no? Tanto Plessner y Schmitt sugieren que cualquier asociación humana está siempre determinada por la relación de amigo-enemigo. Esto no es que implique medidas de defensa o ataque, sino que es fruto del miedo, de la experiencia del carácter funesto de lo extraño. En realidad, todo hombre, dice Plessner, trata al otro como a sí mismo, pero también como a otro. Hay un entrecruce del estar con y del estar en contra, ¿no? Es decir,
siempre estamos también en un contexto en el cual otros no piensan como uno mismo, ¿no? O sea, lo característico también de el escenario humano es la pluralidad, ¿no? La diversidad, de que cada quien ve las cosas de una manera distinta, incluso gente muy adepta a una misma causa política, social, o incluso religiosa o cultural, pues nunca van a ver exactamente la cuestión en los mismos términos, o al menos no cada coyuntura, no cada caso, no cada particularidad la van a ver en la misma medida, ¿no? Entonces, cuando los seres humanos se deciden a actuar, se resuelven a actuar, pues van a ejercer cierto poder, ¿no? Cierta capacidad, que se va a ver de alguna manera, pues, impedida, ya sea por límites sociales, ya sea por límites físicos, ya sea por límites de recursos, y esto va a ser también siempre parte de una especie de ¿cómo se dice esto? Ahorita se me fue la palabra. Andamiaje, ¿no? Un andamiaje, o sea, esta especie de estructura o relación entre las aspiraciones que tenemos y las condiciones de poder transformar nuestro entorno cara a los distintos individuos con los cuales coexistimos y que, repito, no necesariamente comparten la misma visión o el mismo entendimiento que nosotros mismos. Nos dice Plessner, la política o el poder incumbe a todo el mundo. Al mismo tiempo que el hombre queda definido por su poder, también conlleva el rasgo complementario de impotencia. Esto no implica contradicción. En su poder mismo el hombre se hace transparente, descubriendo sus límites, su impotencia. Es decir, el hombre se halla rodeado de circunstancias objetivas que él mismo no ha creado. Está arrojado a ellas y entregado a las leyes naturales. Así pues, nos dice el autor, impotencia no es más que la materialidad y realidad palpable, corporeidad del ser humano, que dentro del mundo de los seres vivientes y mortales aparece como limitado y mensurable. Es decir, se encuentra el ser humano confrontado con situaciones fácticas, ¿no? O sea, puede tener un principio de fantasía o de imaginación de cómo le gustarían que fueran las cosas, pero se ve confrontado también con un principio de realidad, ¿no? El principio de realidad que le va a decir, estos hechos ya están y es difícil transformarlos, o están estas mentalidades de otros que no piensan como tú y es difícil también transformar esto, ¿no? Por este aspecto de impotencia, ser cuerpo, el hombre está enraizado en lo biológico y físico. Plessner acentúa la importancia de lo biológico en su antropología y llega a sostener, en definitiva, que la antropología pues, no está desligada de los ideales y de las ideas que se transmiten por nuestra condición orgánica, ¿no? Y esto me da pie para volver a esa noción que les decía en un primer momento en el video, ¿no? En algún momento en el video, en su primera parte, le subrayaba que Plessner tenía esta concepción bivalente de tener cuerpo y ser cuerpo, ¿no? Que hay las palabras en alemán que utiliza, son dos palabras que se podrían traducir al español sin más como cuerpo, que serían Körper y Leib, ¿no? Si quieren eso después se los puedo transmitir por escrito en una nota técnica, pero bueno, esto más o menos se corresponde, por ejemplo, con las palabras griegas de sarx, ¿no? Como cuerpo orgánico, y soma como cuerpo vivido, ¿no? Es decir, cuando estamos realmente involucrados, por decirlo así, en una actividad, pues somos cuerpo de cabo a rabo,
¿no? Es decir, no decimos soy alguien que tiene un cuerpo, sino que estás metido en la trama de tu cuerpo, ¿no? Eh, Eso es lo relativo, por ejemplo, también a esta distinción en inglés entre meat y flesh, ¿no? O sea, en el sentido como body, en el plano más orgánico, pues sí, eres indistinguible de tu cuerpo, ¿no? En esas actividades, ¿no? Donde se espera de ti un gran desempeño de energía, de fuerza, de vigor, eh, pero también puedes tener cierta actitud de distanciamiento, cierta actitud de reflexividad, ¿no? Y eso te da pie a ver tu propio cuerpo como un instrumento, ¿no? Como algo que es tuyo, ¿no? Pero con el cual puede ser que no te identifiques por entero y puedas decidir en algún momento, por ejemplo, transformarlo mediante el ejercicio, mediante la dieta, ¿no? Caminos naturales o bien caminos artificiales como existen hoy en día, como podría ser, bueno, la cirugía estética sería uno, pero podría ser otro, los tatuajes o qué sé yo, ¿no? Cosas de distinto orden y de distinta rúbrica que están ahí abiertas. En cualquier caso, eh, eso vuelve a ilustrar un poco esta teoría de la excentricidad o la posicionalidad excéntrica del ser humano, ¿no? De verse a sí mismo como cuerpo, verse a sí mismo ocupando un lugar, en términos vegetativos sensitivos, ¿no? Y también esta posibilidad de distanciarse, de tener una distancia crítica, de tener una mirada más diferenciada que permita reflexionar e incluso introducir un cambio o una alteración. Bien, únicamente para resumir una consideración final. La antropología de Plessner parecía ser entonces muy rica o muy sugerente en tanto que nos plantea una visión general de la cultura y en tanto que de alguna forma apela a cuestiones pues menos metafísicas y menos especulativas que por ejemplo en Scheller, ¿no? O sea, para algunos ese podría ser el atractivo de una teoría de la de Plessner que tampoco sería íntegramente empírica o materialista, por decir otra posibilidad, ¿no? Esas podrían ser como las ventajas o los atractivos de una postura como la que desarrolla este autor. La única cuestión sobre la cual uno podría tener cierto reparo, y yo no les voy a dar una fórmula, una receta sobre esto, ¿no? Sino solo quiero advertir el problema, que la antropología de Plessner parece sugerirnos que todo es, en última instancia, sujeto a una revisión o un cambio o una modificación radical en temas valorativos, en temas éticos, ¿no? Porque al final de cuentas, esto es una creación o una construcción cultural permanente, ¿no? Si uno toma ese lado del dilema, ¿no? Como se dice en inglés, that horn of the dilemma, ese cuerno del dilema, bueno, a lo que se ve confrontado es a especificar si la dignidad y los derechos humanos son simplemente una construcción, una ficción, un placebo que nos es útil creer en este momento histórico, pero que quizás en un momento posterior, cuando quizás ya nos dominen las máquinas o alguna otra cuestión, sería sería pertinente, quise decir, sería menester revisar e incluso modificar o desechar también, ¿no? Como un antiguo ideal, como algo que en algún momento tuvo una pertinencia, pero que no debería aspirar a tener una validez específica por y para siempre. Bueno, ese sería un problema sobre el cual, en términos de antropología filosófica y en términos éticos, valdría la pena reparar. Como ya advertía en algún momento al medio de este video, al hacerlo, no me va a dar tiempo de ahondar aquí ya en la teoría de Galen. Esa va a ser la tarea
de nuestro próximo video. Bien, pues seguimos en comunicación y pronto les hago llegar ese nuevo video. Hasta pronto.